Buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Estela Parra Estrada. Yo voy a compartir una breve presentación con ustedes y terminando la presentación, vamos a abrir a preguntas y respuestas y al final vamos a aclarar esta parte del trabajo. Este video, una vez que lo terminemos, lo vamos a editar de acuerdo a los requerimientos del Indesol y lo vamos a subir a YouTube para que lo puedan revisar nuevamente si es de su interés. Pues bien, vamos a dar inicio. El día de hoy les voy a presentar el tema acción sin daño. Ay, perdón, es que ya. El día de hoy les voy a presentar el tema acción sin daño. Este, mm, Dejen comparto la pantalla porque ya me distraje. Listo. Este, mm, el día de hoy voy a presentar el tema acción sin daño. Y al final, pues como les comentaba, vamos a abrir para preguntas y respuestas. Acción sin daño hacia un concepto, alcances y retos en el trabajo territorial. Nosotros, pues cuando hablo de nosotros o nosotras, me refiero a todas aquellas personas que estamos aquí y que la mayoría trabajamos en territorio. Entonces, pues la gran mayoría de las personas que estamos acá tenemos el conocimiento del trabajo territorial o del trabajo en territorio. Cada quien, pues, en su ámbito de competencia, pero tenemos este conocimiento o este trabajo que compartimos, ¿no? O este interés por trabajar en campo. Este, Cuando hablamos de acción sin daño, estamos hablando de un enfoque, más que bueno, es una metodología que utilizan, pero más que una metodología, es todo un enfoque que nos ayuda o que nos invita a prever factores de riesgo, analizar motivaciones y mitigar posibles efectos no deseados derivado de nuestra actuación en territorio. Es decir, nosotros cuando intervenimos o cuando incidimos en un trabajo territorial, tenemos un impacto en la comunidad y en algunas ocasiones esto puede generar un daño. Eh, esta metodología surge del análisis de intervenciones que se han hecho en otros países en contextos conflictivos, sobre todo en contextos donde hay guerra. Nos da una visión tanto a organizaciones como a instituciones de los impactos que pueden haber ante nuestra presencia o ante nuestro trabajo en cierta comunidad. Es muy importante que podamos como prever estos efectos porque de esta manera los podemos, uno, mitigar o dos, reparar, tener acciones reparadoras para poder, en este caso, construir la paz. Sin embargo, puede tener pues otros objetivos, ¿no? ¿Cómo surgió? Surge esta propuesta para evitar el impacto negativo y buscar la cooperación de las comunidades y de los grupos que se encuentran en las comunidades. Como les decía, es un enfoque que surge después de las guerras. Por ejemplo, después de la guerra de Vietnam,
en Vietnam se empiezan a analizar cómo pueden interactuar con la comunidad sin causar un daño, porque se daban cuenta que a veces causaban daños. Entonces, ¿cómo podían interactuar con esa comunidad sin causar un daño? Ahora, ¿en qué se basa esta corriente? Tiene tres antecedentes muy importantes. El primer antecedente muy importante es el principio hipocrático, que parte del principio de no hacer daño. Es decir, hay una obligación moral entre doctor y paciente y debe conseguir el impacto y las consecuencias de los procedimientos que se realicen. Es decir, un médico cuando atiende a un paciente, por ejemplo, ahora que estamos viviendo esta situación de salud tan complicada y tan triste, un médico tiene una labor muy importante y tiene esta difícil tarea de evaluar los daños. Y entonces debe valorar si la persona que tiene problemas respiratorios severos, el hecho de ponerle un ventilador le va a causar más bien o más daño. Es decir, va a mitigar o va a tratar su afección pulmonar o respiratoria, pero le va a causar un impacto tan fuerte al cuerpo que no lo resista o va a poder incidir en las cuestiones respiratorias y el impacto que tiene sobre el cuerpo, pues el daño es menor que el impacto positivo. Entonces es muy importante poder evaluar. Bueno, pues eso mismo habría que evaluar cuando nos acercamos a territorio. Es decir, cuando vamos a la comunidad y tratamos de hacer alguna cuestión, tenemos que evaluar si nuestra presencia en esa comunidad va a causar más impacto positivo o negativo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era estudiante y estaba aprendiendo sobre la etnología, estaba aprendiendo sobre un grupo de investigadores que llegó a una isla que la verdad no recuerdo dónde, y cuando se iban, les regalaron a los probadores, a los pobladores hachas, porque pues les pareció que era pues muy buena idea hacerlo. Y al final, en un lugar donde nunca había habido homicidios, empezaron a haber muchos homicidios por este regalo, que podría parecer algo tan simple, pero que tiene consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, eso parte del principio hipocrático. El segundo antecedente que tiene es esta teoría de do no harm, que surge después, como les decía, en los años 70, después de la guerra de Vietnam, y que se hace como todo este análisis de trabajar o de incidir sin hacer daño y buscar capacidades locales para la paz. Mary Anderson es una de las principales representantes de esta corriente de personas que trabajaron con esta metodología, sobre todo en el contexto de guerrillas en Colombia. Entonces, para ellos era muy importante el impulsar capacidades locales para paz, sin importar el tipo o el origen del conflicto. Es decir, la cooperación llega como parte de la solución o siempre puede haber como esta cooperación entre la comunidad y las personas que llegamos a la comunidad. Y otra cuestión es que hay que diferenciar entre lo que es ayuda y lo que es un servicio prestado como cooperación. Es decir, después de un fenómeno natural, por ejemplo, un terremoto, un huracán o algo, podemos brindar ayuda a la población. Y entonces
ayuda, llega como ayuda y es un apoyo, pueden ser despensas, agua, transporte, dinero, lo que sea. En ese sentido, no es un servicio y es por un tiempo muy determinado y con un objetivo muy claro. Y, sin embargo, cuando se tiene pensado otro tipo de interacción con la comunidad, es importante hacerles saber que no es una ayuda, o sea, más bien es un intercambio. Estamos co-creando capacidades locales. En este tema sería para la paz, pero puede ser para cualquier objetivo. Es decir, si alguno de ustedes trabaja temas de servicios de agua, por así decirlo, pues entonces puede ser que están trabajando colaborativamente para hacer llegar un servicio o para resolver una situación. Es parte de señalar que las organizaciones que actúan en marcos conflictivos no son neutrales. Es decir, cada organización que entra se integra al conflicto. De hecho, en la plataforma donde se encuentra el curso, viene una parte sobre el contexto. Más adelante vamos a darle como una ojeadita, pero ahí viene esa parte, ¿no? ¿Cuál es nuestra incidencia en la parte de la comunidad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a la comunidad, nos relacionamos con personas que son parte de esta comunidad. Es decir, formamos alianzas con algunas personas de la comunidad y eso genera cierto impacto. Siguiendo. Este, mm, Dice, el Do No Harm afirma que en muchas oportunidades a través de los proyectos y las acciones se transmiten algunos mensajes éticos de cómo se entienden los conflictos, cómo se maneja la ayuda, cómo se transfieren los recursos físicos, humanos y económicos, y cómo por medio de acciones se puede fortalecer las relaciones de poder y dinámicas que contribuyan a disminuir el conflicto, que no contribuyan a disminuir el conflicto, sino a agrandarlo. Esto es bien importante, es lo que les decía, como comparándolo con las cuestiones médicas. Vamos a suponer que una madre le detectan que tiene cáncer y una mujer le detectan que tiene cáncer y resulta que está embarazada y va a tener un bebé y el doctor le dice que tiene que tomar un tratamiento. Entonces, puede valorar el daño que puede ocasionar al paciente o a la paciente en ese caso al hacer una operación o una intervención como puede ser la quimioterapia y mitigar el daño. O puede ser que una persona tenga, como les decía hace rato, un problema de apéndice y quiera hacer una cirugía para remover el apéndice. Entonces, va a causar un daño que lo corte y que saque el apéndice, pero va a causar un daño más grande que no lo saque o que saque otro órgano como la vesícula o el vaso o algo así. Entonces, igualito pasa en las comunidades. O sea, hay acciones que nosotros hacemos que aun cuando generen un daño, este, pues el efecto es menor, ya que logra resolver parte de la problemática que se presenta en la comunidad. Ahora, otro de los antecedentes que tiene, el último, es la década de los 90. ¿Qué es este boom que hubo o esta este,
pues este surgimiento de organizaciones sociales que empezaron a hacer actividades y diversas acciones en comunidad. Entonces, ahí es este interés humanitario que existe y que surge y que se va como avivando y que invita como a reflexionar en qué tipo de acciones se quieren hacer. En México, bueno, han habido de todo tipo de intervenciones y, por ejemplo, algunas al principio decían, uno podía ver en la época, en los 90s, a lo largo de las carreteras, de algunas carreteras, por ejemplo, invernaderos muy grandes de jitomate, ¿no? Porque a algunas organizaciones les dio por impulsar proyectos productivos que tenían que ver con poner invernaderos de jitomate. Nada más que se les olvidó cómo después, uno, comercializarlo, dos, pues volver a sembrar al año siguiente. Y claro, las organizaciones se fueron y después, años después, uno pasaba por esas mismas carreteras y veía nada más los tubitos de los invernaderos. Entonces, aun cuando tuvo una buena intención al hacer este tipo pues, de interacciones o de intervenciones, pues el efecto no fue tan positivo. ¿Para qué es útil? Es útil porque nos ayuda, uno, a identificar el impacto de nuestros proyectos en el contexto. Sensibiliza sobre la responsabilidad de dichos impactos y promueve el ajuste de las acciones en función de las necesidades de paz. Bueno, aquí en este contexto es en función de las necesidades de paz social y mejorando la calidad y actuación institucional. Pero bueno, puede tener otra temática, ¿no? Es decir, este enfoque lo podemos usar con otras temáticas. Este, pasos a tener en cuenta. Uno, ¿cuáles son las dinámicas del conflicto? Dos, ¿cuáles son los conocimientos del contexto o cómo me acerco al contexto? Y tres, ¿cómo analizo la acción que quiero llevar a cabo? En cuanto a los conflictos, es muy importante decir que los conflictos son cíclicos y que no aparecen espontáneamente. Cuando nosotros tenemos un problema con alguien, es muy importante que nos demos cuenta de con quién tenemos este problema y desde hace cuánto tiempo. Cuando sucede algo a nivel laboral, personal, lo que sea, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que digo, es que hubo tantas señales y yo no fui capaz de interpretarlas adecuadamente. Es decir, un conflicto no surge de la noche a la mañana, sino se va gestando. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar, gracias. El ciclo del conflicto. Un conflicto surge, se forma, hay una disputa, un problema, se va surgiendo. Después se endurece, es decir, puede haber, nosotros podemos pensar en un conflicto de pareja, no de nosotros, de otra persona, de alguna persona que nosotros conocemos y que nos cuenta su problema y nos dice, ay, ¿qué crees? Me peleé con mi marido. Ah, pues sí, ¿y cómo te fue? No, pues fíjate que me peleé porque siempre que sale del baño tira la toalla y no la recoge y yo tengo que salir corriendo a trabajar y no me da tiempo y en la tarde que regreso, la toalla está en el piso. Y vamos a suponer que ahí empieza el problema, ¿no? Claro, después de 100 problemas, se va recrudeciendo. Y entonces obviamente al principio es, y por favor recoges la toalla. Pero ya después, o sea, va saliendo eso más todas las otras cosas que aparecen cerca de eso. Y entonces se va endureciendo.
por favor, no te vayas sin recoger la toalla. Y claro, llegas y lo primero que haces es revisar que la toalla no esté en el piso, ¿no? Y así se va recrudeciendo el problema, se va recrudeciendo. A veces se pelean las parejas y lo que pasa es que mejora, ¿no? Y se llega a acuerdos o lo que sea. Pero si no se da así, se va recrudeciendo y va haciéndose cada vez más profundo y cada vez más profundo y cada vez más profundo. Y entonces es mucho más difícil este, pues recuperar las relaciones. ¿Por qué? Porque puede empezar todo por un problema de se cayó la toalla y a partir de ahí empezar a decir, claro, no te importo, es que lo único que te importa es la toalla. Y entonces pasa de ser un problema de una situación que sucede a un problema personal. Y ahí las relaciones, como dice aquí, se van rompiendo. Y cuando se resuelve un conflicto o cuando hay un acuerdo, es muy importante empezar un camino hacia la reconciliación y la reconstrucción de relaciones. Si no, eso no va a funcionar. Vamos a suponer que en el trabajo tenemos problema con nuestro jefe o con nuestra jefa. Si nosotros no aprendemos a, a que los problemas son problemas y las personas son personas y que por más que tengamos situaciones complejas o problemas complejos con nuestra jefa, con nuestro vecino, con nuestra pareja, eso es diferente. O sea, un problema es un problema. No podemos poner a la misma altura a un problema y a una persona. Entonces, ¿por qué? Porque entonces rompemos con la relación con la persona y después reconstruir esa relación no es tan fácil. Se requiere de mucho valor, de mucha templanza y de muchas herramientas como para poder de verdad reconstruir de fondo, ¿no? Es por eso que muchas personas cuando pelean, volviendo al ejemplo del divorcio, muchas personas cuando pelean hacen acuerdos y vuelven a la relación, pero hay algo que no termina de sanar, porque no logran restaurar la relación. Entonces, importante eso. Etapas, aquí ya lo veíamos, comprender el contexto, analizar factores. Esto ya es en comunidad, ¿no? Hay que comprender cuál es el contexto en el que se da este conflicto o este problema. Hay que analizar qué factores dividen y originan tensión, ¿no? Por ejemplo, que una persona quiera tener razón y otra persona quiera tener razón, o a lo mejor diferentes intereses, etcétera. Analizar los factores que unen y la capacidad local, analizar el proyecto, analizar los efectos del proyecto sobre el contexto conflictivo, buscar opciones alternativas para las medidas del proyecto y comprobar las opciones y rediseño de las medidas del proyecto. En este sentido que estamos viendo, es muy importante a la hora que ustedes decidan qué proyecto quieren iniciar, que elijan un proyecto sencillo y simple. Hay muchísimos proyectos, hay muchísimos problemas en las comunidades, muchísimos, pero muchos. Desde los vecinos que salen a pasear el perro y no recogen las heces, hasta los vecinos que salen y tiran la basura donde no se debe o los días que no se debe, o los vecinos que no separan la basura, o vecinos, hay vecinos que tiran el agua y lavan su coche con agua como si hubiera tanta agua en la ciudad, o vecinos que, bueno, en las ciudades, etcétera. Hay miles de problemas. Cuando elijan un problema para su trabajo, elijan un problema sencillo, porque eso les va a ayudar a ustedes a comprender mejor el contexto, ¿no? Les va a ayudar a comprender el lugar donde están trabajando y la situación que tienen, ¿no? Otra cuestión que es muy importante es el análisis del contexto. Esta parte que les decía, ¿no? En el contexto hay
situaciones o actores sociales que dividen y personas, situaciones, actores sociales que conectan. Es muy importante que tengamos mucho cuidado de cómo nos relacionamos con estos divisores y con estos conectores. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos, es muy fácil llegar a una comunidad y hacer alianzas con los conectores. Eso lo único que hace es que la división que existe entre los divisores y los conectores se agudice. Eso hace que nosotros tomemos partido y de eso no se trata. Como les decía, en la, ¿cómo se llama? En la plataforma tenemos esta presentación. Es una presentación sobre el contexto. En esta presentación viene como una comprensión, una invitación a comprender el contexto y las interacciones sociales y cómo se dan estas en las comunidades. En esta, bueno, voy a pasarlo rápido porque pues lo tienen en la plataforma y ahí lo pueden mirar. Viene esta parte de cuáles son los divisores y los conectores y más adelante viene una sección, esta sección, en la identificación de conectores y divisores, esta metodología propone 5 ámbitos. 1, sistemas e instituciones. Ustedes a este tipo de presentaciones le dan clic en esto y le señala dónde hay más información. Y entonces le dan clic y aquí viene más información. Entonces, en las instituciones, existen sistemas que separan histórica o tradicionalmente a la población. Y entonces aquí viene toda la información. Y viene la información de cómo identificarlo y de cómo hacer este análisis. Yo invito a todas las personas que no hayan entrado o que si hayan entrado y lo hayan visto como muy de así al vuelo, pues que lo puedan ver un poco más a profundidad. Reanudando ay no. A ver, un segundito que estoy. Perdón, es que ya me hice bolas. Pero bueno, entonces retomando, en el marco del contexto, como les decía, es importante que revisemos pues estas presentaciones que vienen en la plataforma y es preguntar cuáles son nuestras iniciativas, qué mandato tenemos, cuál es nuestro enfoque y qué estrategias tenemos, cuáles son nuestras capacidades y fortalezas, por qué lo hacemos, dónde lo hacemos, para quién lo hacemos, cómo lo hacemos, con quién, cuándo. Estamos transfiriendo recursos. ¿Cuáles son los mensajes éticos implícitos en lo que estamos haciendo en la comunidad? ¿No? ¿Cómo me alío tanto con los conectores como con los divisores? ¿Para qué? Para que no se haga más profunda la división en la comunidad. Ahora, ¿cómo es la propuesta? Es un marco flexible, es una opción ética porque tenemos que ser responsables de lo que estamos haciendo y tratar de hacer un análisis de lo que puede pasar ante mi presencia en la comunidad, hacer una intervención reflexiva y dinámica
por ejemplo, todas aquellas personas que están en el curso que pertenecen a un programa de asistencia o a un programa asistencial, ¿qué tanto es este programa, cómo impacta a las personas, qué daños ocurre, cómo suceden las o cómo se da la dinámica de relación entre nosotros y la comunidad, qué problemas o qué dificultades puede haber, etcétera? Entonces, muy importante ir valorando. Estrategias y herramientas que se pueden utilizar es la observación y comprensión del contexto. Recuerden que como les he platicado, una de las herramientas más importantes que tiene esta metodología es el análisis y comprensión del contexto. Así como cómo se da este contexto donde sucede la situación donde nos insertamos, quiénes son estas instituciones, organizaciones, ritos, mitos, historias que conectan o que dividen. A lo mejor es una comunidad súper conflictiva, ¿no? Vamos a suponer. Pero a lo mejor en Semana Santa no sucede nada porque todos son muy religiosos, ¿no? Entonces, las festividades de ciertas fechas son situaciones que están conectando a toda la comunidad. ¿Cómo se da este análisis institucional y este análisis de propuestas? Ahora, este cuadro que les presento aquí es sumamente dinámico, es decir, vamos del análisis del conflicto a la capacidad de paz. Es decir, desde el análisis del contexto y de quiénes son los actores, las estructuras y la dinámica del conflicto, el análisis de los conectores y divisores, el análisis de la necesidad de paz, a partir de ahí yo voy a tener una relación dinámica entre lo que es el análisis del conflicto y la capacidad de paz. Es decir, qué tanto se puede incidir. Hay lugares donde no quieren pues renunciar al conflicto. Hay, como volviendo al caso del divorcio, hay personas que viven en el pleito y que se echan un divorcio de 10 años con unos pleitos terribles. Y claro, o sea, por más que lo analicen y por más que entren mediadores y por más que entren profesionistas, no lo van a resolver porque hay ciertos intereses en esa pareja que perpetúan el conflicto o hacen que dure más tiempo. Algo que es muy eficiente para analizar el conflicto o para poder ir haciendo un análisis de los problemas es el árbol del problema. Yo creo que la mayoría de ustedes ya lo conocen. Es como tratar de dibujar o pensar que el problema es como un árbol, ¿no? Y las raíces son como estas causas o estos orígenes que tiene este problema. El tronco es como el problema central y las ramitas son como las hojas, ¿no? O los efectos que tiene este problema en la comunidad. Y a partir de un análisis de esta naturaleza podemos buscar solución para un conflicto, ¿no? Es muy importante que nosotros, cuando entremos a comunidad, nos formulemos, aquí hay como algunos momentos, ¿no? Eh, qué es lo que queremos lograr en esa comunidad? En una cuestión de gestión de necesidades de paz, ¿qué debe suceder y qué debe cambiar? ¿No? ¿Qué debemos hacer para que algún día sea realidad? ¿No? El hecho de tenerlo claro nos va a permitir hacerlo. Por ejemplo, Martin Luther King, no recuerdo muy bien lo que decía textualmente, pero él decía que él tenía un sueño y tiene como este sueño que compartió en un discurso con todas las personas y que después se hizo muy famoso. Y él decía en este sueño, yo quiero ver a mis hijos sentados codo con codo compartiendo la comida con los blancos, ¿no? Y que no te juzguen por el color de tu piel, sino por tu carácter o por el carácter de los actos que realizas. La verdad no recuerdo lo que decía, pero algo así.
Él tenía un sueño claramente definido, ese era su sueño. Y si hubiera vivido muchos años, hubiera vivido para verlo. Entonces, si nosotros queremos gestar paz en comunidad, tenemos que tener una visión muy clara a dónde queremos llegar con nuestras acciones. ¿Qué es lo que aspiramos que se logre? Mientras no lo tengamos muy claro, no lo vamos a poder llevar a cabo. Ahora, obviamente, pensar, retomando el ejemplo de Martin Luther King, eh, es obvio que no pensó, bueno, yo quiero que mis hijos se sienten en la misma mesa, bueno, más bien que se siente todo el mundo en la mesa y que no te miren el color. Pero él no hizo ejercicios para sentar a blancos y a negros en una mesa. Él fue, habló, buscó aliados, dialogó, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ser muy concentrados y muy analistas a la hora de estar buscando las necesidades de paz. ¿Qué debe suceder? ¿Cómo le puedo hacer para que esto que yo quiero que suceda sea una realidad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y aquí es donde viene nuestra reflexión. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Quiénes son mis aliados? ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo le puedo hacer para que otras personas aporten? ¿Qué otra persona busca la paz? ¿Qué otra persona quiere? ¿Qué está generando los problemas? Entonces podemos decir, bueno, hay problemas por todo. Pues sí, pero ¿cuáles son los más sencillos? No, pues el de que no hay reglas claras y todo el mundo saca a los perros y la calle es muy cochina. Ah, perfecto. Pues podemos empezar con paso número 1. No tenemos que hacer todo el mismo día. Comentarios finales. Bueno, cuando nosotros nos acercamos a una comunidad, no hay una interacción o una intervención que sea neutra. Siempre nuestra presencia en comunidad causa un efecto. Siempre, siempre vamos a tener un efecto. Y todas las personas que estamos aquí, que tenemos una procedencia institucional, pues obviamente tenemos un doble efecto. Uno, como personas, y dos, como la institución de la que venimos. Si venimos y tenemos un chalequito que diga de dónde vengo, las personas me van a reconocer y eso va a tener un efecto nada más de que me ven venir, ya sin conocerme. Más aparte, el efecto que se ocasiona por mi presencia, por mis actitudes, por mi forma de relacionarme con la comunidad. El siguiente punto es, hay muchos divisores y muchos conectores en las comunidades y nosotros interactuamos con ambos, tanto con con las cuestiones que conectan como con las cuestiones que dividen. En ese sentido, tenemos que ser muy hábiles para fortalecer los conectores y para establecer buena relación con los divisores cuando se pueda o tener precaución para no incidir en ellos, es decir, para no echarle leña al fuego, como se diría coloquialmente. Es importante tomar en cuenta esto desde la planeación de una acción comunitaria. O sea, si yo quiero incidir en una cuestión de paz, tengo que tomar en cuenta el contexto, tengo que tomar en cuenta cómo surgió el problema. Bueno, de esta metodología podemos recuperar algunas cosas, ¿no? El análisis del conflicto, el análisis del contexto y este análisis y esta reflexión que se hace de profundo y tratar de mitigar el daño que se causa a la comunidad, ¿no? Y, y como les decía hace rato, a hacer como un puente del análisis del conflicto hacia la construcción de paz. Gobierno de México.